que compartirles. Le pedía al Señor, o trataba de compartirles algo que lo que Dios me haya hablado a mí antes, o haya tratado conmigo, o cosas que Dios me recuerda o me muestra, como le puede pasar a usted, ¿no? A diario. Y quería ser lo más natural posible en este mensaje. Así que por título decidí ponerle Dios nos recuerda, o Dios me recuerda. Y a través de la historia Dios nos recuerda en su palabra o en nuestro caminar diario, siempre nos recuerda cosas. Y yo digo, ¿será porque soy duro de entender de que Dios tiene que mostrarme o recordarme cosas? Y a veces Dios nos recuerda cosas con ilustraciones bíblicas, Dios nos recuerda con pasajes bíblicos que dice que hay que recordarlo, X pasaje o X motivo, algún hecho especial que Dios dice para que lo recuerdes. A lo largo de la historia Dios le tuvo que recordar a su pueblo cosas. Y hoy no somos la excepción, no es que aquellos eran peores que nosotros, somos pueblo de Dios, amén. Y Dios nos sigue recordando cosas. Si vemos la creación, hoy iba a la mañana temprano para el lado acantilado y veía el mar, yo decía, ¿cómo dudar de la existencia de Dios? Los pájaros temprano alabando a Dios con sus cánticos. Y es una manera de decir, Dios, para que me recuerden, esto lo hice yo, mirar el mar en su calma o mirarlo en su tempestad. También Dios nos dice de una manera u otra, para que me recuerdes. O esto recordalo, esto lo hice yo. Una manera de mostrarse. Pasan los años, Dios crea al hombre, la mujer. Obviamente, como todos conocen la historia, creo que casi todos los que están acá conocen a Dios o han leído la Escritura. Transcurre los años, la creación se echa a perder por culpa nuestra, o del hombre o de la mujer, a quien le querramos echar la culpa. Dios decide destruir su creación y deja un remanente con Noé. Y allí, ni más ni menos como señal, cuando Dios pacta con Noé diciéndole que no iba a ser destruida nunca más la tierra por un diluvio, nos deja nada más ni nada menos que en medio de la creación un arco iris precioso. Y una manera de decirnos Dios también, para que lo recuerdes. Más adelante Dios le promete a Abraham una descendencia y usa una ilustración muy linda como que dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo que no las iba a poder contar. Y Dios se vale de recursos, de ilustraciones o de su creación para decirnos, para que me recuerdes. Después más adelante Dios levanta a Moisés y le deja las tablas escritas en una piedra. Dios dejando evidencia de cosas para recordar como pueblo, como cristianos o como seguidores de Dios. Y allí en capítulo 4 de Josué encontramos un hecho que creo que no es fácil, que no es para olvidar. Me refiero a la gente que vivió esa circunstancia. Del 1 al 7 del capítulo 4 hay un acontecimiento que también Dios más adelante le va a decir que lo recuerden. Fíjense lo que dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar del Jordán, ahí el pueblo se había encontrado con que estaba el Jordán, estaban transcurriendo el desierto, y dice que cruzan el Jordán. Entonces dice, Dios le habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandales diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales
él había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemoratorio a los hijos de Israel para siempre. Aleluya. Y como les mencionaba, de que Dios desde la creación, que viene diciendo para que lo recuerden, o de una manera u otra nos ilustra su mano y nos muestra su poder y nos dice: recordá esto, te muestro aquello, te muestro el otro. Este no era un hecho para pasar por alto, ¿no? Se imagina llegar en el desierto y encontrarse allí con el Jordán, ni más ni menos, y haber cruzado. Dice que las aguas se detuvieron, las que corrían se detuvieron para que el pueblo pase con el arca. Sin embargo, Dios le dice que vayan y junten una piedra ahí del medio y que hagan un pequeño monumento. No era para adorar el monumento, evidentemente, pero sí era para que tengan memoria. Era para recordarlo. Dice que hagan un monumento conmemoratorio. Así que Dios sigue manifestándose a su pueblo de una manera u otra. Y un hecho que aparentemente sería, creo que, imposible de olvidar. Se ve que tenemos tendencia, los seres humanos, a olvidarnos las maravillas de Dios, o de dónde nos sacó el Señor, o su poder. Y les hizo juntar unas piedrecitas, las cargaron en el hombro, y los mandó a trabajar un poco. Capaz que del trabajo no nos olvidamos, del sacrificio no nos olvidamos, evidentemente, porque Dios los manda. Dice: ¿para qué? No se olviden, para que tengan memoria. Y hace 3 años más o menos, como algunos ya saben, Dios me dio una victoria muy linda en lo laboral, y para los que no la saben se las comparto, que fue poder volver al transporte después de 5 años de estar abajo. Y en ese interín, fueron un sacrificio muy grande. Tuve 2 veranos intensos, quedé afuera, volví. Dios me dio una victoria después de 2 años. Y cuando yo tengo esos días, como le puede pasar a usted, o capaz que me pasa a mí solo, esos días difíciles en lo laboral, yo me guardé una piedrecita acá en la Biblia, y usted va a decir: ¿qué es este tratado que tenés acá? Dice: lavado artesanal ecológico, 65 pesos. No es para hablarle de la inflación. Yo cobraba 65 pesos en ese momento, ¿no? Y yo lo decidí dejar en la Biblia, y siempre lo tengo ahí a mano. Y cuando tengo esos días terribles laborales, el Señor me hace recordar de que tuve que lavar autos en su momento. Y no es ninguna deshonra, a ver. Pero el Señor me lo recuerda. Como decía: ¿te acordás la victoria que te di? Fue una gran victoria la que el Señor me regaló. Y ustedes saben, porque muchos han estado orando por mí. Y yo creo que tenemos tendencia al olvido. Si no, Dios nos diría durante la historia: para que tengan memoria, para que no te olvides. Y así que yo decidí dejar mi piedrita acá, no para adorarla, ¿no? Pero sí para recordarme la victoria que el Señor me había regalado. Y el otro día, cuando a la cena, me tocó justo orar por el pan. Y viniendo mucho más acá del Antiguo Testamento, de la creación, del pacto de Dios con Noé, de
del pasaje este tan importante de Josué, dirigiendo al pueblo que cruza en seco el Jordán. Mientras la cena tuve que orar por el pan. El Señor me recordaba también cuando allí en Lucas dice que parte el pan el Señor y da gracias. Y dice que cuando lo compartía y lo daba, le decía a los discípulos: haced esto en memoria de mí. Y yo digo, capaz que podemos olvidarnos de un trabajo que Dios nos regaló o de una sanidad que podemos haber recibido de parte de Dios. Y yo digo, ¿tendremos tendencia tan grande de olvidarnos de que Jesús fue inmolado? Yo no creo que sea casualidad. Yo lo busqué en otra versión para ver si decía algo distinto. Decía más o menos lo mismo. Justo esa parte decía casi textual: para hacer esto en memoria de mí, o hagan esto en memoria de mí. Yo decía, Señor, en nuestro caminar diario, ¿me estaré olvidando de tu sacrificio en la cruz? Capaz que por eso tropiezo, capaz que por eso me equivoco, porque capaz que no estoy echando mano a la herramienta que Dios me dio, ¿no? Así que bueno, decidí dejar mi piedrita acá entre la Biblia. Cada tanto la veo y me la acuerdo. Y yo digo, Señor, gracias por esa victoria que me diste. Y es algo pequeño, ¿no? Porque un trabajo de verdad es hasta secular o es hasta algo temporario. Pero me preocupa más lo otro. Lo de cuando partimos el pan, yo decía, Señor, hacer esto en memoria de mí, dijiste vos. Líbrame, Señor, de olvidarme. O con mis actos no honrar el sacrificio de la cruz, que es peor, ¿no? Y bueno, con esto de hacer memoria, yo me anoté algunas, creo que son verdades. Debemos ser hijos agradecidos. Debemos recordar de dónde el Señor nos rescató, nos sacó. Yo pensaba con el tema de que Dios es grande en misericordia y dice que Él nos perdonó nuestros pecados y Él se olvidó de nuestros pecados y lo echó al fondo del mar. Muchas veces lo tomamos a la ligera, me parece, ¿no? Y no está bueno recordar nuestras miserias, pero sí nunca olvidar de que el Señor pagó un precio muy alto y de dónde el Señor nos rescató. Y que el Señor eche al fondo de la mar nuestros pecados, por ahí no nos da derecho, como hijos, a ser ingratos o ser indiferentes. Y recordar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo la de la cruz, que fue creo que la más importante. Nos dio un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida, nos dio una victoria sobre el pecado, nos regaló la vida eterna. Sino recordar esas pequeñas obras, como la de mi trabajo, la de mi empleo, vos tendrás las tuyas. Creo que esas victorias son las que nos llevan a glorificar a Dios de otra manera. Esas victorias, si las enumeramos o las tenemos presentes y las recordamos y no las olvidamos, yo creo que son las que nos dan día a día una fe que en vez de la cabeza, porque muchas veces vivimos con la fe prestada del otro, del hermano, del pastor, del siervo, del ministro,
esa fe que a veces la tenemos en la cabeza, las experiencias muchas veces hacen que baje al corazón. ¿Se entiende lo que digo? Esa fe que muchas veces de otro, con esas experiencias vividas, si las atesoramos en nuestro corazón, son las que nos llevan a que esa fe sea nuestra, a que sea mi fe en Dios y no la del otro. Si recordamos la obra de la cruz y después todas esas pequeñas obras a favor nuestro, yo creo que nos lleva a tener una postura de humildad y a ser hijos de honra. Y está bueno ser hijos de honra. Le voy a compartir algo que lo descubrí hace poquito, no lo descubrí yo, en realidad lo escuché de otro hermano. Y esto de ser hijos de honra está bueno. Si vamos a los 10 mandamientos, no lo busque, yo se lo voy a leer, se lo voy a compartir. Hay un mandamiento que viene acompañado de una promesa de parte de Dios. La mayoría de los mandamientos es no matarás, no robarás, no codiciarás. Pero hay un mandamiento que habla de la honra, que dice honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da tu Señor, tu Dios, el Señor tu Dios. Esa de otra versión la ley, no es la Reina Valera. Así que mire qué curioso lo de ser hijos de honra, ¿no? No solo honrar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro Padre Celestial con más razón. Poder honrarlo, porque mire qué promesa linda tenemos. Dice que viene acompañada de larga vida. Y es una promesa de Dios, que muchas veces la pasamos o la salteamos. Así que no solo que nos va a llevar una vida grata para con Dios, si somos hijos de honra nos va a acarrear bendición. ¿Amén? Y esto de recordar, como les decía, creo que es importante, no solo para ser hijos de honra. Recordar la obra de Dios creo que nos va a ayudar a no acostumbrarnos a la gracia, ¿no? No digo para vivir condenados, pero no abusar de la gracia, ¿no? Porque con el tema de, como les decía hoy, de que el Señor enterró los pecados en el fondo del mar, muchas veces tomamos con liviandad, aún el culto lo podemos llegar a hacer en forma piloto automático. Y es una cita con Dios a la que venimos. Y yo me anoté una frase que dice que lo sagrado no se vuelva común. Yo creo que el recordar la obra de Dios en nuestras vidas, todo lo que Dios hace a diario por nosotros y lo que hizo en la cruz, nos va a llevar a que esto sagrado que es el culto, la oración, la adoración, la alabanza, que no se vuelva común, que no se vuelva cotidiano, que no se vuelva simple. No vivir de glorias pasadas, sí recordar la obra que Dios hizo por nosotros, pero venir con esa nueva expectativa a diario, ¿no? Es decir, hoy voy a una cita con el Señor. No era poca cosa entrar a adorar. Si recordamos en el Antiguo Testamento, el sacerdote no estaba en condiciones. Caía muerto, le sonaba la campanita y lo tiraban de la pata con una soga. Era tal cual. Y yo digo, por la gracia, está bien, no vamos a tener una soga atada al pie, digo, pero por la gracia nos va a habilitar a, capaz que a venir de cualquier manera. Claro que si está mal es mejor que venga igual, ¿no? Es mejor que vengamos igual si estamos mal, pero que no venir. Pero digo, correr a una cita con Dios, qué bueno venir preparado, ¿no? En todo sentido. Si puedo bañarme, baño. Si me puedo afeitar, me afeito. Si me puedo echar colonia, me puedo perfumar, me perfumo. Está bueno. Los que tienen barba igual te queda linda, no te la saques la barba. Pero digo,
que lo sagrado, decía, no se vuelva común. Y hay otra ilustración que quería compartirla con ustedes, que está allí en Efesios. ¿Será que Dios usa ilustraciones para enseñarnos, quizá para recordar mejor, ¿no? Efesios 2, del versículo 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, gracias Señor, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Algo de esto compartió el pastor. ¿Quién eres en Dios? Habló el domingo. Si no vino, se la perdió. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Dios usa esta ilustración también, creo que para recordar y para enseñarnos que Cristo es la piedra del ángulo y que somos morada de Dios. Y creo que de esto se trata en esta noche, casi cerrando el mensaje, que el Señor viene a recordarnos una y otra vez, porque es un Dios amoroso y abundante en gracia, de que somos morada de Dios y que edifiquemos sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo. Yo no sé cómo has venido en esta tarde. Eso está entre vos y Dios. Pero hay un varón de Dios que me inspira, que es el rey David. Y siempre que leo algo escrito por David me motiva. Me motiva por su sinceridad, me motiva por su entereza. Claro, dice la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios, ¿no? Pero es un hombre que se mostraba tal cual estaba, y eso a mí me encanta. Y es un hombre que evidentemente, cuando escribe este salmo, estaría pasando un momento, no busqué trasfondo, pero por lo que escribe, el Salmo 40, si quiere verlo, ya casi terminamos. Él estaba pasando un momento difícil, pero evidentemente supo hacer memoria de quién había confiado, del Dios que tenía, del Dios que conocía. Porque eso traen las vivencias en Dios, ¿no? Conocimiento de Dios. El recordar de dónde nos sacó el Señor, el recordar lo que Dios hizo en nosotros, lo que hace a diario en nosotros, tenerlo bien presente, nos va a ayudar a que cuando vengamos un día medio cascoteado, como estaba aparentemente el rey David acá, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice: y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. No sé si alguna vez te has sentido que te hundís, pero a mí me ha pasado. Y analizaba y miraba para atrás y le preguntaba a Dios. Y son estados que los tenemos que pasar. Pero dice que pacientemente había esperado en Dios. Y dice que Dios sacó sus pies del lodo, como el Señor lo hace con nosotros, y si no lo va a hacer. Y los puso sobre una peña. Aleluya. Esta peña es la piedra, Jesucristo. Esta peña es el ángulo donde tenemos que edificar.
Y David conocía de Dios, por eso esperaba pacientemente a Jehová. Dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así que no importa cómo puedas venir, si un día venís mal, si venís a la cita con Dios preparado mejor, pero si un día venís mal, esperá pacientemente en el Señor y sabé que Dios va a poner tus pies sobre la peña. Y luego, dice, puso cántico nuevo, alabanza en mi boca, nuestro Dios. Y mire qué tremendo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas veces, cuando estamos pasando momentos difíciles, qué importante tener la madurez de David, de esperar pacientemente en Jehová. Qué importante pasarlo de pie, ¿no? Sabiendo que Dios va a sacar del pozo cenagoso nuestros pies y nos va a poner sobre la peña. Y dice que puso alabanza en su boca y lo que más me asombra es ver de que dice que muchos van a ver esto y van a confiar en Jehová. Así que nuestra actitud muchas veces habla más que muchas palabras. Y se lo dice un temperamental, que me cuesta a diario. Pero yo sé que Dios va a poner tus pies y los míos sobre la peña. Vamos a poder darle un cántico nuevo. Vamos a recordar de dónde nos sacó, porque queremos ser hijos de honra. Y muchos verán y confiarán en Jehová por la alabanza que Dios pondrá en nuestra boca. Amén. Dios te bendiga.